Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre cómo determinar los valores de función utilizando la notación de función en la calculadora gráfica. En este ejemplo se dará f de x igual 2x cuadrado más 3x más 7. Queremos determinar f de menos 1 y f de 3, 4. Entonces, para el primer paso, vamos a ingresar la función en la calculadora gráfica. Así que vamos a presionar y igual, borrar cualquier función antigua, por lo tanto pulsar borrar. Y ahora iniciaremos la nueva función de 2x cuadrados más 3x más 7. Aviso. Y ya está aquí, y es igual a f de x. Ahora volveremos a la pantalla de inicio para determinar estos valores de funciones, pero en lugar de entrar f de menos 1 y f de 3, 4, ingresaremos 1 de 1 y 1 de 3, 4. Así que presionaré el 2 de modo para volver a la pantalla de inicio. Y queremos ingresar a la variable 1. Así que pensaremos en bars, flecha derecha una vez ahí bars, entrar. Y desde I1 ya está seleccionado, pulsar entrar de nuevo. Y ahora en padres entraremos menos 1. Paréntesis tan abierta, menos 1, cierre paréntesis, entrar. Entonces, nuestro valor de función es más 2. Ahora recuerde, cuando encontremos un valor de función, realmente estamos encontrando un punto sobre la función que verificaremos gráficamente en solo un momento, pero si f de menos 1 es a Siemens igual a 2, eso significa que la función contenía el punto con una coordinación x de menos 1 y una coordinación de más 2. Ahora vamos a ver el segundo valor de la función, luego verificaremos gráficamente estos resultados. Ahora queremos determinar f de 3, 4, así que volveremos a la calculadora. Queremos introducir I1 de nuevo, así que presionaremos bars, flecha a la derecha, entrar y luego en paréntesis, 3, 4. Paréntesis tan abierta 3 dividido por 4, cierre paréntesis, entrar. Aviso: como el valor de la función es un decimal de terminación, por lo que este es el valor de la función exacta. Pero desde la entrada o el valor x es una fracción, vamos adelante y convierte esto en una fracción. Para hacer esto, presionaremos matemáticas, entrar, para que el valor de la función es 65,8 u 8.125. Tan otra vez, si f de 3 cuartos es a Siemens igual a 65,8, la función tendría que contener el punto con una coordinación x de 3, 4, y una coordinación y de 65,8. Pero para verificar este gráfico probablemente será más ayudante tener nuestras coordenadas como decimales, por lo tanto 3, 4 como decimal sería 0.75, y como vimos en la calculadora, 65 octavos es a Siemens igual a 8.125. Ahora vamos adelante y verifique que estos dos puntos están en la función dada. Aviso: como la función es una función cuadrática, por lo que el gráfico es una parábola, y desde A es negativa la parábola se abre. Aviso: este punto a la izquierda, este punto aquí, tiene coordenadas. Esto es porque encontramos que f de menos 1 fue igual a más 2. Y este punto aquí, que sucede ser el vértex de la parábola, porque la parábola se abre, es un punto alto. Y las coordenadas de este punto son 3, 4, 65, 8. O para verificar esto del gráfico, probablemente sería más ayudante tener las coordenadas decimales, que serían. Aviso: como la coordinada x se parece como 3, 4 o 0.75. Y la coordinada y es un poco más de 8, que sería 8.125. Y esto es porque encontramos que f de 3 cuartos es a Siemens igual a 65,8. Otra vez, 8.125. Ahora en curso, podríamos haber encontrado estos valores de función realizando la sustitución en la función, pero es agradable poder verificar estos valores de función en la calculadora gráfica. Espero que esto fue útil.